Ricardo, ¿en qué consiste trabajar hacia la conformación de un programa de gobierno en el Frente Amplio, pensando en la perspectiva de competir en las próximas elecciones e intentar ganar una elección? Sabes que el programa tiene una significación particular para el Frente Amplio. Y se ha ido profundizando la significación del programa a lo largo de los años. El programa, hace 47 años, en el momento fundacional, el programa significaba la convergencia, significaba el encuentro de fuerzas progresistas de izquierda que se veían venir nubarrones y se vivía un proceso de confluencia de fuerzas populares que acompaña el espacio político, y en ese momento el programa fue la base de la convergencia, el acercamiento de los distintos sectores para asumir un desafío común, y representó para la gente, yo tenía 20 años en ese momento, una esperanza en ese horizonte con nubes muy cargadas. Desde ese entonces el programa fue la base del Frente, era un programa de acción, era un programa de principios, y fue creciendo. El tema fue creciendo, se fue enriqueciendo. Viene muy rápidamente todo el periodo de los años de plomo, los años de dictadura, y lo que eran los ideales que estaban plasmados en el programa acompañan todos esos años. Y después de la caída de la dictadura se procesan una serie de cambios muy rápidamente, con la llegada del Frente a Montevideo, al gobierno de Montevideo, y después ya un acercamiento a lo que es la gestión del gobierno, la experiencia de gobierno, primero entonces en Montevideo. En el 2004 el programa es la gran apuesta, se ve que se puede llegar al gobierno nacional, y el programa entonces estaba cargado de todos los sueños de los uruguayos que querían cambiar, y representaba eso, una voluntad popular, unos sueños cristalizados en una serie de definiciones. Y del 2004 para aquí, casi hoy 13 años de gobierno, han pasado muchas cosas. Primero, lo que es el ejercicio del gobierno, donde tenés dificultades, donde a veces hay desgaste, pero también donde empezás a tener el problema que yo llamo del cronómetro. Me pasó a mí, nos pasa a todos. Te sentás en el lugar que te tocó y pones en marcha el cronómetro y vas contra reloj por las tareas que hay que cumplir. Y a veces es difícil levantar lejos la mirada. Mientras tanto, la vida sigue, y sobre todo pasaron muchas cosas en estos años. Yo recuerdo, creo que cuando empecé en la intendencia, el Twitter era casi anecdótico. Los medios de comunicación eran diferentes. En 15 años cambiaron enormemente muchas cosas, y cambian referentes, cambia la gente. Todos tenemos 15 años más y tenemos nuevas generaciones que empiezan a asumir ese desafío de hacerse un lugar en la vida. Entonces hoy el programa representa muchas cosas. Representa el compromiso que tiene que alcanzar la fuerza política, representa para este tiempo, representa también la búsqueda de la mejor síntesis de la diversidad de ideas, de los sectores políticos y del movimiento, las bases y los sectores no organizados. Es decir, la mejor síntesis a proponer, a compartir, a desafiar el futuro. Representa entonces también, como te decía, una base importante de renovación del compromiso interno que cimenta la fuerza política, pero representa también un compromiso frente a la ciudadanía y una invitación a compartir sueños. Esta vez lo que estamos viendo es la enorme importancia frente a los cambios que estamos viviendo y que se han producido en estos años y que tenemos por delante, por los cuales podemos conversar, que es fundamental la invitación amplia a aportar a ese programa como sueño compartido para los próximos años. Y ahí tenés una pregunta central, que es, en este mundo complejo que vive un cambio civilizatorio
muy profundo, de naturaleza cultural, de cambio de referentes éticos y de la vida cotidiana, cambios económicos y cambios políticos, cambios de reglas de juego muy grandes. Y miremos los cambios que se han producido en la región, en nuestro entorno. Entonces ahí la pregunta que se debe responder es cómo navegar en este siglo XXI con sus promesas, sus desafíos y sus amenazas. Cómo navegar en este siglo XXI con un proyecto de izquierda, cómo navegar en el siglo XXI con un proyecto de izquierda en un país de 3.400.000 habitantes. Y en ese marco entonces responder una serie de interrogantes sobre las que podemos conversar. ¿Quiénes son los que están trabajando en esa elaboración? Mira, el Frente tiene siempre una comisión nacional de programa que tengo el privilegio de estar presidiendo, que está integrada por representantes de todos los sectores y de las bases, es decir, todos los sectores que están en el plenario nacional. Entonces es un grupo muy diverso que asegura entonces una mirada diversa, pero esta Comisión Nacional se ha organizado en unidades temáticas y hemos creado una treintena de unidades. Es muy difícil separar temas así. Probablemente muchas de estas unidades se solapen, otras se vayan a fusionar algunas, se subdividan otras, pero se crea una treintena. Economía, desarrollo productivo, medio ambiente, educación, cultura, economía social. Después te voy a dar un resumen, un material que puede ser útil para ver cómo estamos trabajando. Y estas unidades temáticas están integradas, la participación es abierta, es decir, se convoca a la mayor participación, a todas las voces, en todos los lugares, en todos los rincones del país. Tienen que hacer llegar sus aportes todos aquellos que tengan una propuesta. Cuando yo pienso, después podremos conversar y seguramente sobre un tema u otro te dé mi opinión, pero no estoy seguro que mi opinión esté en la síntesis final. Mi responsabilidad de la comisión es lograr la mejor síntesis. Y va a haber que podar, va a haber que hacer todo un trabajo de surcido. Y es posible que muchas ideas estén en el debate que después no lleguen hasta el final, no importa. Lo importante es participar en ese trabajo de síntesis y recorrer ese camino donde todas las voces son importantes. Tal vez el mensaje principal de la comisión de programa es que se precisan a todos y todas, se precisan a todas las voces en todos los rincones. Y eso lleva a hacer un esfuerzo muy particular para mirar todo el territorio, para darle participación y protagonismo al interior, a todos los rincones del interior, y con las herramientas informáticas que se dispone hoy y con las propias herramientas organizativas del Frente, espero que podamos avanzar en esa dirección. Es lógico preguntarse ¿para qué el Frente Amplio quiere ganar un cuarto gobierno? Por supuesto que vale la pena preguntar. Si el propio Frente Amplio tiene que responder a esa pregunta. Yo me hacía varias preguntas y de pronto el para qué estaba implícito. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué un programa? Y te estuve explicando eso. ¿Cómo hay que trabajar? Y te expliqué esa convocatoria amplia y no es solamente instrumental el cómo va hacia la esencia de la propuesta. ¿Y para qué? Entonces, creo que la respuesta que hay que dar a esos cambios que estamos viviendo es profundizar en el camino de una construcción social solidaria. Eso implica principios y un proyecto de izquierda. Y creo que por eso el Frente por eso hay que lograr la mejor propuesta y que la acompañe la ciudadanía para profundizar en una propuesta solidaria de construcción de dignidad. En un mundo, en un contexto regional donde este valor no prima mucho más que como tal vez en forma instrumental, y creo que la respuesta a los tiempos que vivimos es una respuesta necesariamente de izquierda y progresista.
Y lo que esperamos desde el frente de la Comisión del Programa es estar a la altura de ese desafío, de ese mundo que ha cambiado, donde el tema género no es solamente un tema de paridad entre hombres y mujeres, hace a los temas mayores de la vida cotidiana y lo seguirá haciendo, y cada vez aparecen nuevos desafíos, donde el tema ambiente es un tema que está indisolublemente metido en la agenda de izquierda y que complica, por supuesto que complica, que es más difícil considerar, por supuesto que es más difícil, que tenemos que seguir creando riqueza y tenemos que seguir explorando los caminos para generar más recursos, es indispensable. Pero al mismo tiempo hay que asumir la complejidad del mundo de hoy y sobre todo hay que saber conciliar la responsabilidad que implica gobernar, el realismo necesario que implica gobernar, es decir, trabajar con la realidad concreta, pero el proyecto de izquierda no es solo eso, si no lo acompañas de los sueños y de una serie de principios solidarios, de dignidad, principios éticos. Hay gente que dice, el Frente Amplio y el gobierno del Frente Amplio no están percibiendo del todo el malestar ciudadano, que la gente no está conforme con, como pasa en otros países, que está desconforme con la democracia. Hoy hay como un sentimiento de descontento, de desilusión. Sí, yo creo que hay varias cosas. Yo de hace casi 3 años estoy del otro lado, estoy metido en la vida cotidiana de la gente, metido en el medio universitario, académico, científico, y miro a mi alrededor, escucho sobre todo con mucha atención a las nuevas generaciones. Y esa desconformidad que mencionás, y yo mismo me siento desconforme, como muchos militantes, como gente del gobierno, porque hay que llegar más lejos. Hay varios componentes. Hay un componente que exige llegar más lejos, que implica trabajar mejor, llegar mejor, implica renovación. Todo eso es muy positivo. Eso hace al cambio permanente que tiene que acompañar la fuerza de izquierda. No es solo llegar al gobierno y permanecer, no es solo la gestión, hay que hacer buena gestión. Pero hacer buena gestión no alcanza para definir un proyecto de izquierda. Eso es absolutamente imprescindible. El proyecto de izquierda implica otras cosas. Hay que lograr avanzar en los caminos de participación ciudadana, de que la gente se sienta parte. Y eso es muy difícil. Bueno, pero eso es un desafío que hay que asumir plenamente. Entonces creo que hay toda una serie de interrogantes que se transforman en malestares diversos o críticas que buscan llegar más lejos desde distintos ángulos. Y al mismo tiempo creo que está cambiando la vida cotidiana, van cambiando referentes, va un cambio cultural del que el Uruguay hace parte porque estamos conectados al mundo en forma permanente. Entonces no es solo nuestros informativos y información que pasan los medios de comunicación uruguayos, es el mundo entero al cual tenemos acceso de cualquier lado. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en otros lados en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a problemas a veces con los proyectos de izquierda que quedan truncados por distintas razones y avance de otros proyectos y de proyectos conservadores por distintas razones, pero en general con un mundo donde los cambios de las reglas de juego económicas van siguiendo a los poderosos y se va formando opinión. Yo te pongo un ejemplo. Hace muchos años, cuando el Frente era muy pequeñito, no se nos ocurría cambiar la Constitución ni la forma electoral. Después de la elección del 94 aparece el balotaje. El Frente era el tercero en discordia y casi arañó el gobierno. Perdió el balotaje en las elecciones 99, gana el balotaje sin balotaje del 2004. Pero el argumento para introducir el balotaje era la importancia de las mayorías, de constituir mayorías. Cuando el Frente es mayoría, el problema es que no se puede jugar con las reglas de juego de las mayorías, hay que buscar otra cosa. Si hay una dinámica, los otros también juegan. Vuelvo a esto, no espero no irme por las ramas. Hay una anécdota de un viejo director de fútbol
de técnico de fútbol, que un club local había contratado, creo que fue la primera contratación de un extranjero como técnico. El técnico este llega y trabaja por primera vez con un pizarrón y empieza a hacer las jugadas. Bueno, usted se mete por acá, mete, viene entonces se la pasa y mira la indiada que eran los jugadores en esa época, y hay uno que lo empieza a tirar de la manga y el otro seguía y al final le dice: maestro, ¿qué quiere? Maestro, ¿y los otros no juegan? Bueno, no se está solo, se juega con una cantidad de otros actores. Y en ese contexto aparece algo que es muy importante y me parece que hay que asumirlo con fuerza, que es los ataques a la política como algo necesariamente malo, que genera corrupción, que genera estados gordos, que no va a ningún lado, etc. Y lo vemos no solo en nuestro país, se ve a nivel general. Hay como fuerzas y generaciones de opinión, que generan opinión, que van debilitando lo que es la imagen de la política. Con responsabilidad de los actores políticos en muchos casos, pero hay toda una concepción, si tú la mirás a nivel internacional, es muy clara, que tiende a debilitar, a desprestigiar la política. Y con todos los defectos que puede tener la política, todos los defectos que puede tener el sistema político, el sistema de partidos y los partidos, hoy por hoy sigue siendo la herramienta más eficaz para asegurar un sistema democrático. Entonces, la defensa de la política y de lo político es tremendamente importante, y hoy se mezcla en ese malestar que tú me mencionabas las razones importantes, lo que implica un desafío y que requiere respuestas por parte de la izquierda, del Frente Amplio, y lo otro que es más general y que lo vemos hoy, como todos los ciudadanos, me entero por la prensa lo que pasó en ANSE, lo que pasó más allá, lo que pasó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Te digo, no, eso está en la tapa del libro. Eso está en la tapa del libro, eso no se hace, no se debe hacer, sin entrar en discusiones de si se puede hacer por tal o cual mecanismo, no importa, eso está en la tapa del libro, y ahí esas metidas de pata confluyen, llevan agua al molino de los que atacan la política. ¿Cuánto pesa un programa cuando se puede pensar que, bueno, que la gente vota un candidato, un partido? Sí, ¿Cuánto pesa? Esa es una pregunta bien importante. Yo te diría que en los viejos programas, antes que el Frente fuera gobierno, el programa representaba claramente los sueños. Después el programa siempre, los sueños y lo que se proponía frente a una posibilidad que siempre fue media remota, llegar a un gobierno nacional o departamental. Después, cuando eso fue realidad, el programa implicaba la base de la construcción del plan de gobierno. Así fue en 2005, así siguió siendo. Y el valor del programa en lo interno y para el gobierno, yo diría que hay distintos elementos a tener en cuenta. Hay candidatos con perfiles muy fuertes, muy marcados, con un arraigo en la gente muy fuerte. Tabaré, el Pepe, y el peso de quien de alguna manera uno proyecta sueños en esa persona. Entonces es muy fuerte. Y el programa acompaña, de alguna manera. Pero el programa siempre es importante en la cohesión interna y sobre todo en esas señales afuera, que es más importante cuando todavía no apareció una figura que diga, bueno, en él nos proyectamos, el programa proyecta los sueños. Después se pueden trasladar o no al candidato. ¿Qué idea fuerza está trabajando el Frente Amplio de cara a la próxima elección? A pensar 2019, 2020 hacia el 2025. Bueno, lo primero es, todo lo que pueda comentar, soy presidente de la comisión de programa, pero mi opinión vale la de cualquiera. No estoy seguro que lo que yo pueda decir esté en una síntesis o haya confluencia en torno a eso. Son apreciaciones en un camino de trabajo. A ver, lo que es importante es que la Comisión Nacional de Programa logre definir
algunas ideas muy fuertes que marquen el próximo periodo, pero que desborden claramente la instancia electoral, que marquen un rumbo. Parece que estamos viviendo en un momento que puede ser un punto de inflexión. Entonces hay que mirar un poquito más lejos. No solo es una herramienta para la elección, no solo es un compromiso para la etapa del gobierno nacional, sino que hay que lograr manejar, asumir los desafíos de hoy y empezar a dar respuestas. Y las respuestas que hay que dar son algunas, te las he mencionado. En cuanto al cómo vamos construyendo el modelo de país, lo que puede ser el modelo productivo, cómo vamos dando respuesta a nivel económico, en un mundo que es tremendamente complejo, donde las apuestas a la región nos resultan complejas. Pero le pregunto esto porque decir, a ver, ¿se va a plantear profundizar la distribución de la riqueza? No, eso hace al proyecto de izquierda. Sin eso no hay proyecto. La idea de crecer con reparto, crecer junto con el bienestar social, eso hace al propio proyecto de izquierda, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es subir escalones más altos y también ver qué caminos se van recorriendo. Pasamos del famoso plan de emergencia de los primeros años del gobierno de Vázquez en el 2005 a un plan de equidad, después aparece el plan Juntos, aparece el Sistema Nacional de Cuidados, y hoy hay que mirar un poco más lejos. Me parece que hay que mirar un poco más lejos en lo que es un proyecto solidario, amplio, que considera a todas las personas. Pero eso requiere recursos, o eso requiere reordenar los recursos disponibles. Sin definiciones a nivel de planes económicos, de sistema productivo, implica el tema trabajo y empleo. Se nos va a seguir remodelando el mundo del trabajo y en los próximos años eso va a seguir avanzando. Entonces hay que dar respuesta a todo eso. Al mismo tiempo, el otro día yo decía, ese país que soñamos tiene que dar algunas señales. Yo te hablé de género, te hablé de ambiente. Hay respuestas técnicas, políticas, a nivel económico, a nivel productivo, pero también hay que tomar en cuenta otras cosas que tienen que ver con la sensibilidad y los sueños de la gente. Y también con desafíos que hay que asumir para construir el nuevo país. Vengo de un sector científico que ha cambiado mucho en estos años, pero que quiere subir escalones más altos. Estuve como ministro muy cerca del mundo de la cultura, también como intendente, y toda la cultura requiere una apuesta mayor, que no se trata de recursos, solamente, aunque recursos siempre es importante, se trata de un cambio de la concepción. La idea no se trata de apoyar la cultura o la ciencia, se trata de apoyarse en la cultura, se trata de apoyarse en la ciencia, es decir, cambios de actitud en el proyecto mismo. El Frente Amplio va a terminar su gobierno con un déficit fiscal muy importante y a la vez se va a proponer obtener un cuarto gobierno. A la vez, desde algunos sectores productivos, que son los que han estado movilizados, se critica precisamente el gasto del Estado, el peso del Estado, a la vez la concentración que se ha producido en el medio agropecuario. Es decir, hay una gran concentración donde hay pequeños productores que se han ido. Desde las cámaras empresariales se dice, bueno, si el modelo del Frente Amplio es este modelo concentrador, extranjerizador, lo están logrando, porque eso es lo que está pasando hoy en el medio agropecuario uruguayo. Y creo que el problema de la rentabilidad de estos sectores, entonces estos temas, ellos están pidiendo abrirse al mundo, están pidiendo que el Frente Amplio acepte firmar tratados de libre comercio. Entonces, ¿cómo se para? Yo sé perfectamente que usted es el presidente de la comisión de programa y que dentro del Frente Amplio hay distintas posiciones respecto a esto, pero estos temas van a estar en la discusión. Totalmente. Si no es mi opinión la que vale en este momento, sino el definir, asumir el problema y generar los mecanismos para responder. Esos son temas relevantes a los cuales hay que dar respuesta. No es mirando para otro lado.
y centrando y haciendo propaganda electoral. Se trata de compartir con la gente una propuesta que no es sencilla. No es sencilla porque no solo es definir lo que pasa fronteras adentro, implica el relacionamiento del Uruguay con el mundo. Sin la exportación de la carne, del arroz, de la leche, de algunos productos, etcétera, celulosa, etcétera, el Uruguay estaría en serios problemas. Tiene que tener socios comerciales en un mundo complejo, donde se podrá ser muy simpático, pero aquí lo que cuenta es cada cual responsable del bienestar de su población y de sus negocios. Creo que un proyecto de izquierda, un gobierno de izquierda necesariamente tiene que llevar adelante una política internacional sobre bases de solidaridad. Ahora, eso requiere algo recíproco, ¿sabes? También requiere vivir en el mundo de hoy, que tiene reglas de juego que son muy cambiantes. Los poderosos las cambian, se genera una serie de reglas sobre los intercambios y de pronto aparece un gobernante de un país grande y que dice las reglas estas reglas no nos sirven más, cambiamos y son estas. Y uno se queda en la mitad de camino y tiene que jugar con esas reglas. Entonces, necesariamente la búsqueda de encontrar, de incluirse como país en espacios con mayores componentes solidarios, llámense acuerdos equitativos, llámense acuerdos internacionales sobre otras bases, va a ser siempre un tema de agenda. Y en cada uno de los temas se pesan los dos, ese componente necesidad con el componente de principios de izquierda. Yo me pregunto, tuvimos episodios hace poco que pegaron fuertes cimbronazos en el país. Hace poco fue el tema de la leche con Brasil fue hace tiempo el tema del arroz, y quedamos sacudes. Tenemos una economía que tiene que estar conectada al mundo con sus reglas, pero al mismo tiempo tenemos que navegar como gobierno de izquierda. Es complejo. Ahora, lo que no podemos hacer, podemos habernos equivocado, podemos no llegar a profundizar el proyecto, pero no podemos quedarnos parados en el mismo lugar. Hay que seguir avanzando y hay que seguir escuchando a unos y a otros, porque se necesita crear confianza en el medio empresarial, el medio productivo, el exportador, y al mismo tiempo integrar eso en un proyecto de izquierda. Solo generar riqueza, solo mejorar la economía, eso no alcanza. Bueno, esas son las dificultades que tiene el gobierno nacional y que hay que asumirse. Es mucho más sencillo ocuparse solo de la parte números sin todo el otro, la otro corte de responsabilidades necesariamente de la izquierda. ¿Fechas para...? Sí, las fechas que tenemos son estas. O sea que si podemos tener una entrevista dentro de algunos meses, puedo dar una respuesta. Yo no puedo dar mi respuesta, tengo que dar la respuesta de la comisión, y la comisión tiene que generar una propuesta interna. Esto va a ser validado, como les voy a explicar, en una serie de etapas. Le hemos dado a las unidades temáticas hasta el fin de mayo para producir su documento. Las unidades temáticas que trabajan en interacción con distintos equipos de la propia comisión van a entregar entonces el documento, y el conjunto de documentos va a ser la base para que la comisión elabore su propuesta, y tiene de fin de mayo, es decir, de junio, julio y agosto, para elaborar la propuesta. Al mismo tiempo está trabajando ahora la comisión para darle el marco general a la propuesta de programa. Principio de septiembre la comisión presenta la propuesta de programa al plenario del Frente, que lo distribuye ampliamente entre todos los sectores y las bases, para confluir en el Congreso, que tendrá lugar a principios de diciembre, que es el que aprueba el programa. Formalmente, después del Congreso, entonces se puede responder como fuerza política a las preguntas que tú hacías. Pero creo que se van a ir perfilando las opiniones y van a haber opiniones diversas, y yo espero que se logre una buena síntesis en la mayor parte de los casos. Y en otras puede haber un debate político abierto donde muchos temas lleven a discutir entre distintas posiciones. Ahí creo que confío en lo que ha sido lo que es la historia
la vida política interna del Frente, que en la prensa dan como los grandes debates, pero eso hace a la vida política. Se requiere que haya mayoría. Todos los sectores del Frente solo son minoría. El Frente es mayoría con todos. Entonces, partiendo de eso, lo que se termina haciendo, y lo que yo creo que es un principio, es que las mayorías sean generosas. Las mayorías se conforman siempre de forma distinta, no son las mismas para un tema que para otro. Entonces la mayoría tiene que saber que solas no van a ningún lado, precisa a todos. Por lo cual se requiere que estas mayorías sean generosas, tengan una práctica profundamente democrática en la vida interna. Y al mismo tiempo las minorías, que a todos les toca ser minoría en un debate, que las minorías sean leales. Y así se funciona. Si nosotros miramos esto, que confieso que visto de afuera es complejo y visto de adentro también, el país da una imagen de seriedad, de un proyecto, de un país que va avanzando con prudencia, pero también con cierta valentía en los desafíos del siglo XXI. Pero pienso que de alguna manera va a estar el tema territorio, el tema país integrado, que asume que profundizar el combate a la fractura territorial, ya no solo social, eso puede estar en el corazón de la articulación, va a ser uno de los temas que puede estar en el corazón de la nueva propuesta. Gracias, Ricardo. Volvemos a conversar en cualquier momento.